Génesis, capítulo 4. Vamos a leer desde el 1 hasta el 17, ¿sí? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Padre, estamos contentos, agradecidos. Eres un Dios muy bueno. Toda la semana lo hemos podido comprobar, y es por eso que podemos estar aquí. Tus misericordias son continuas, cotidianas, nunca se acaban. Gracias porque tú eres así. Danos un corazón agradecido. No merecemos, Padre, la más pequeña de tus misericordias, aunque no hay misericordias pequeñas. Gracias, Padre, te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que nos capacites para hacer lo que te agrada, porque eso solamente tú lo puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Recuerdan ustedes que la palabra Génesis quiere decir principios u orígenes? Este libro es el principio de todas las cosas. En el capítulo 3 de este libro vemos el origen del pecado, cómo empezó el pecado. En el capítulo 4 vemos el primer caso de maternidad, el primer caso del nacimiento, la primera familia, el primer homicidio, el primer martirio, etc. Se desarrolla el pecado a partir del capítulo 3, y vean, empezó por uno, pasó al otro, y luego a toda la descendencia. El pecado siempre se manifiesta en la familia. Sea el esposo el que peca, o sea la esposa, siempre es algo que resienten los hijos. Y si no se detiene el asunto, pues pasará a los nietos, y párenle de contar. También vemos aquí el relato del primer conflicto entre la simiente de la mujer, que es Abel, y la simiente de la serpiente,
que es Caín. Eso es lo que dice en 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Jehová a la serpiente, dice, y entre tu simiente, o sea, entre tu descendencia y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el inicio del Evangelio, la promesa más bien de que Cristo vendría al mundo a traernos el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, Adán y Eva conocieron esta promesa. Ellos pudieron entender que Cristo, el Mesías, el Salvador de los pecadores, vendría al mundo. El conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente empezó desde entonces. Se fue desarrollando a través de la historia y culminó, vean, en lo que está escrito en Juan capítulo 2. Si quieren ver. Juan 12:31, vean, aquí habla Cristo y habla de que ya iba a morir en la cruz. Pero vean esas sorprendentes palabras. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo sería echado fuera el príncipe de este mundo? Cuando Cristo muriera en la cruz. Vean ustedes cuál era el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Con dominar a Satanás, restringir su poder, para que así muchos en este mundo pudieran ser salvos. Entonces Cristo tenía que morir en la cruz para poder sacar a todos sus escogidos de este mundo. Y ven el 32, y yo, si fuera levantado de la tierra, aquí habla de que sería levantado en la cruz, dice, a todos atraeré a mí mismo. ¿A quiénes todos? A los escogidos. Porque Cristo no atrajo a todos con su muerte. Y dice el 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, el Mesías. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Vean, ellos ignoraban. Ellos sabían la promesa, pero no entendían bien su significado. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Cristo es la luz del mundo, pero ustedes saben, los judíos lo mataron. Mataron al autor de la vida. Él era el Mesías prometido, el que Dios le prometió a Adán y a Eva, pero ellos no lo creyeron y por eso lo mataron. Entonces ven cómo el conflicto se empezó a desarrollar desde entonces. Y cuando Cristo murió en la cruz, fue cuando la serpiente sufrió la herida mortal en la cabeza. La serpiente hirió al hombre en el calcañar, no en el pie, pero Cristo venció mortalmente, hirió mortalmente a la serpiente. Y esto nos habla de la victoria de Cristo sobre el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado, ¿sí? Los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaban lo que Cristo vendría a hacer. Pero lo que los sacrificios no pudieron hacer, Cristo lo hizo muriendo en la cruz. Dios les da esta promesa a Adán y a Eva. Y eso ocurrió después de que ellos pecaron. Dios los expulsó del Edén, del paraíso. Pero ellos de todas maneras estaban conscientes de su relación con Dios. Y ellos piensan en la promesa divina, ellos piensan en una descendencia. O sea, ellos creyeron en la promesa que Dios les hizo. Y vean lo que dice, vuelvan al capítulo 14. Ya lo perdí yo. Capítulo 4. Génesis 4.
Vean el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva. Esta palabra conoció habla de que tuvo relaciones con ella, ¿sí? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vean qué nombre le puso Eva a su primer hijo. Le puso Caín. La palabra Caín quiere decir posesión o adquisición. ¿Sí? Ella creía que Dios le había dado ese hijo. Tal vez ella pensó que en Caín se cumpliría esa promesa, o sea que él sería el hijo de la simiente prometida, la simiente de la mujer. Entonces, todos sus afectos estaban en Caín. Eso es lo que ella pensaba. Y luego nació Abel, y vean cómo dice el 2. Y después dio a luz a su hermano Abel. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Abel? Significa vanidad. O sea, al ponerle ese nombre, parece ser que Adán y Eva estaban menospreciando a Abel. Y que ellos pensaban que a través de quien vendrían las bendiciones sería a través de Caín. Pero ellos estaban equivocados. En todo caso, al que le debieran puesto el nombre de vanidad era a Caín y no a Abel. Pero si ella se equivocó de esta manera al ponerle esos nombres a sus hijos, ¿por qué fue eso? Bien, Dios les dio mucha sabiduría a Adán y a Eva. Ellos no fueron a la escuela, pero no necesitaron ir, ellos recibieron de Dios directamente inteligencia y sabiduría. Pero al equivocarse, al ponerles esos nombres a sus hijos, ustedes pueden ver cómo el pecado distorsiona nuestra forma de ver las cosas. Una persona que está acostumbrada a vivir en el pecado no puede tomar buenas decisiones, no puede. El pecado distorsiona nuestro modo de ver las cosas, nuestro modo de ver la vida, nuestro modo de ver nuestras relaciones con los demás, nuestra forma de ver el mundo. Los planes que hacemos, las decisiones que tomamos, son equivocadas sin Dios. Hay personas que toman una decisión equivocada que les afecta toda su vida. Bueno, eso lo vemos también en el caso de Adán y Eva. Ellos tomaron la decisión equivocada de acercarse a Satanás en lugar de acercarse a Dios, y vean las consecuencias que trajo para ellos y para toda su raza, para toda su descendencia. Entonces, Adán y Eva pensaban en el fondo que el escogido era Caín y no Abel. Hay personas que por lo que vemos en ciertas actitudes que tienen, parece que son escogidos. Vemos como que les gusta venir al culto, les gusta leer la Biblia, les gusta orar, y pensamos, este ha de ser uno de los escogidos. Pero muchas veces esas personas terminan alejándose de Dios y perdiéndose. O sea, los escogidos son muchas veces las personas que menos sospechamos, que no parecen dar muchas evidencias de serlo. La simiente de la mujer, la primera simiente de la mujer no fue Caín, fue Abel. La simiente de la mujer, vean, muchos años después, fue Abraham. Y después fue Isaac. Y después fue Jacob. La simiente de la mujer es Jacob, son los israelitas. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esaú era el primogénito, pero Dios amó a Jacob, que era el segundo hijo. ¿Y saben también quién era simiente de la mujer? María, la Virgen María. Véanlo en Lucas capítulo 1. O sea, quiero decir que ella formaba parte, ¿no?, de esa línea de descendencia, de la simiente de la mujer. Lucas 1, en el versículo 45,
Dice, bienaventurada la que creyó. ¿Quién es esta? Es la Virgen María. Creyó la promesa que Dios le hizo de que tendría un hijo sin que José la tocara, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y vean la reacción de María. Ella está segura de que va a quedar embarazada. Aún todavía no se une definitivamente con José, pero cree lo que el ángel le dice. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Esta palabra engrandece quiere decir, en otras versiones, magnifica. Aquí empieza la oración que en la Iglesia Católica se llama la Magnífica. Hay personas que traen aquí en un escapulario esta oración. Este canto es un canto más bien la Magnífica. Pero ese nombre está mal puesto, porque aunque empieza con magnífica, ¿sí?, es la palabra magnífica, ¿sí?, conté al último, magnífica. Pero entonces, cuando dice, aquí está traducido como engrandece en la versión 60, dice, engrandece mi alma al Señor, quiere decir magnifica mi alma al Señor. Entonces, ¿quién es la magnífica? Vean, la magnífica no es la oración. La magnífica no es la Virgen María. El magnífico es Dios, el Señor, ¿sí?, porque Él fue el que hizo la promesa y Él es el que la cumplió. Y aquí a partir del versículo 47 pues está desarrollando todo este canto, ¿no? Ahora ven, pásense hasta el 54. Aquí sigue hablando la Virgen María. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Bien, la Virgen María sabía que la promesa se estaba cumpliendo también en los israelitas. El pueblo de Israel, a pesar de sus altibajos, de sus caídas y levantones, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, y eso lo sabía la Virgen María. Dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. O sea, Dios tuvo misericordia de los israelitas, aunque no lo merecían, porque fallaban constantemente. Y vean el 55, de la cual habló a nuestros padres, ¿de la cual qué? De la cual misericordia. Dice, para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, no solamente con Israel, sino también con Abraham y también con Isaac. Entonces, en otras palabras, la Virgen María conocía las promesas del Antiguo Testamento y creía en ellas. Porque los judíos de aquel tiempo, los que no eran creyentes, conocían también la promesa, pero no creían en ella. Ese es el problema. Entonces el asunto no es conocer las promesas nada más, sino creer realmente en ellas. Ahí pueden ustedes ver que la Virgen María era una mujer de fe, que tenía una fe verdadera. La Virgen María conocía esa promesa y por lo tanto ella creería que se cumpliría, pero nunca sospechó que en ella se cumpliría esa promesa, ni se imaginaba eso. Ahí podemos ver cómo Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque María, la Virgen, era una mujer humilde. Humilde no en el sentido de que fuera pobre, sino humilde en el sentido de que se humillaba delante de Dios. ¿Por qué Dios escogió a una mujer pobre como la Virgen María para ser la que en su vientre trajera el Salvador del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no escogió a una mujer rica, a una mujer muy culta y preparada? Porque la Virgen María era una cristiana verdadera, vamos a decirlo de esa manera. Era una mujer de fe. Entonces, la simiente de la serpiente, o sea, Satanás, la simiente de la serpiente son los escogidos, los que tienen fe en las promesas. No, perdón, estoy diciendo mal. La simiente de la serpiente son los que creen, los que confían en Satanás y que le obedecen. Entonces, la simiente de la mujer son los que creen las promesas y las obedecen. Ahí se ve la diferencia entre quiénes son los escogidos y los no escogidos. Porque los escogidos son los que obedecen a Dios. ¿Quieres tú saber si eres de los escogidos? Pues queremos ver que obedezcas a Dios. Pero si no vemos un cambio en tu conducta y sigues de rebelde y de desobediente, entonces lo más posible es que tú no eres de los escogidos. Adán y Eva pecaron y conocieron que estaban desnudos. Es lo que dice el versículo 7. Aquí estoy retrocediendo un capítulo, ¿no? Génesis 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
¿Para qué se hicieron los delantales? Para cubrir su desnudez. Pero ¿cuál fue la respuesta divina? Que Dios no aceptó las hojas de higuera. ¿Y por qué no las aceptó? ¿Saben por qué? Al no aceptar las hojas de higuera con las que ellos estaban cubriendo, quiere decir que no aceptan nuestra forma de cubrir nuestros pecados. En otras palabras, si nosotros queremos vencer nuestro pecado a nuestra manera, Dios no acepta eso. Él es el ofendido, nosotros los ofensores. Entonces, la única forma de acercarnos a Dios será en base a sus términos. No nos acercaremos a Dios como se nos antoje, como nosotros queramos, sino como Él lo ha dicho en su palabra. Dios los cubrió con túnicas de pieles. Y esto habla de los primeros sacrificios de la historia. ¿Quién hizo los primeros sacrificios? Dios mismo. Mató a 2 ovejas y los cubrió con sus pieles. Entonces, Dios cubrirá nuestros pecados como Él ha dicho. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es solamente en Cristo que nuestros pecados pueden ser cubiertos. No es como se nos antoje. Vean, la primera ropa que usaron los seres humanos fue ropa de pieles, una ropa de lujo, ¿no? Como ven. Entonces, ¿quién hizo el primer sacrificio de la Biblia? Dios. Entonces, esto quiere decir que los culpables no podemos pagar por nuestro pecado como nosotros queramos. Pero Dios acepta un sustituto. Aquellos corderos que murieron para cubrir con sus pieles a Adán y a Eva, fueron sustitutos, fueron los que cubrieron la desnudez de Adán y Eva. Entonces, vean, Dios hizo el primer sacrificio y así nos demostró que es absolutamente necesario un sustituto. ¿Se acuerdan que Abraham iba a matar a su hijo? Pero antes de que le clavara el cuchillo, Dios le dijo que detuviera su mano y que mirara hacia atrás, y estaba atorado en un zarzal por los cuernos un animal, y le dijo, a ese es el que vas a sacrificar. Entonces Abraham entendió que Dios aceptaría un sustituto. Ese día Abraham entendió muchas cosas. Y quedó el dicho, en el monte de Jehová será provisto. Entonces los judíos sabían que en el monte de Jehová, que Dios tendría un monte donde proveería un sacrificio que sería el sustituto de los pecadores. Ahora pasen ustedes al versículo 2 del capítulo 4 y vean el oficio de los hijos de Adán y Eva. Dice el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dios les dio esa inclinación. Eso fue desde el inicio. Dios nos da a todos inclinación hacia cierto oficio. Dios nos da la capacidad de desempeñar cierto oficio, cierta profesión, en su providencia. No todos tenemos la misma inclinación. Unos tienen inclinación en la carpintería, otros en la plomería, otros en la electricidad. Dios le da a cada quien una inclinación. Yo quise que mis hijos siguieran mi oficio, no quisieron, ¿no? Ustedes quisieran que sus hijos a lo mejor aprendieran el oficio de ustedes, a lo mejor Dios no quiere. Ni modo de que obliguemos a nuestros hijos, ¿no? a que tengan nuestro oficio. Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra, o sea, fue agricultor. ¿Qué clase de ofrenda presentó Abel? Bueno, él presentó, dice el 4, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Pero por qué de sus ovejas? ¿Acaso llevó un cordero de sacrificio porque era pastor de ovejas? O sea, él pudo haber pensado, bueno, pues como lo que yo tengo son ovejas, pues voy a llevar una oveja. No. Él presentó una oveja porque él sabía que tenía que presentar una oveja. Dice el versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín era agricultor, cultivaba la tierra, entonces dijo, bueno, pues yo voy a presentar una ofrenda pues, de lo que mi tierra cultiva. Pero a Dios no le gustó esa ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que Caín sabía lo mismo que Abel, que ambos tenían que presentar un sacrificio.
Pero Caín presentó la ofrenda que a él se le ocurrió, no lo que Dios había establecido. Caín y Abel sabían que Adán y Eva presentaban sacrificios. Dios estableció los sacrificios, Él los inventó, no los hombres. Sus padres, Adán y Eva, les inculcarían a sus hijos que tenían que presentar ofrendas. Pero la ofrenda no fue dejada a la iniciativa de ellos. Ellos ya sabían lo que Dios requería. Podríamos pensar, o alguien pudo haber pensado, bueno, pues ¿qué importa qué clase de sacrificio lleva uno? ¿Qué importa qué clase de sacrificio lleva otro? El asunto es que lleven un sacrificio. No. Dios ya había dicho qué clase de sacrificio quería. Vean cómo dice el versículo 5. Vean el 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque la ofrenda de Abel fue ofrecida en obediencia y la de Caín no. Y como Dios no aceptó la ofrenda de Caín, ¿cómo reaccionó este? Dice al final del versículo 5, y se ensañó Caín en gran manera. Quiere decir que se enfureció, porque Dios no aceptó su ofrenda. Dice, y decayó su semblante. O sea que en su cara se le notaba claramente el enojo. No pudo fingir, no pudo disimular. Pasen ustedes, comparen esto que estamos leyendo con Hebreos capítulo 11. Vean lo que dice el versículo 4. Hebreos 11:4. Voy a leer. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vean. ¿Por qué era un sacrificio más excelente? Porque estaba pegado a lo que Dios requería. Caín pensaría que su ofrenda era mejor que la de Abel. Quizás se vería más bonita. Porque la ofrenda de Abel pues, era un animal sangrante, eso se ve feo. En cambio, la ofrenda de Caín, pues a lo mejor tenía ordenados ahí los pepinos, la brócoli, las rebanaditas de la lechuga, pero no, eso no le gustó a Dios. Pero ven otra vez el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué dice? Por la fe. ¿Pero qué quiere decir esto? Que por la fe. Que él tenía fe en lo que Dios había dicho. ¿Entienden? Vienen muchos a la basílica, desde Querétaro, se vienen caminando, desde Puebla, desde quién sabe dónde, y dice Javier Alatorre en el canal 13, esta es la fe del pueblo mexicano. Esa no es fe. ¿Quién les dijo a esos hombres que hicieran peregrinaciones? O sea, las peregrinaciones no nacen de la fe. ¿Quién inventó las peregrinaciones? Dios no, en su palabra no hay nada que hable de eso. Entonces, Abel presentó una ofrenda basada en lo que Dios había dicho en su palabra. Entonces, la fe verdadera, vean, consiste en creer lo que está escrito. La fe verdadera no es, pues que yo creo que debo hacer esto. No, no es lo que tú creas. Es lo que Dios ha dicho. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el significado básico de la palabra fe? Quiere decir creer, confiar y obedecer. Fe no es nada más creer, no, tienes que confiar. Tienes que creer lo que hizo Cristo. Tienes que confiar en lo que hizo Cristo en la cruz y tienes que obedecer a Cristo, porque Él es el profeta, es el sacerdote, pero también es el rey. Entonces no basta con que digas que crees, no basta con que digas que confías, tienes que obedecer. Y si tú no obedeces a Cristo, tu fe no es verdadera. Cristo es el Señor, Cristo es Dios. Él demanda nuestra obediencia, exige nuestra obediencia. Entonces los desobedientes no tienen fe. Y si Dios les dice que si no le obedecen irán al infierno, dicen, no me importa, es que no creen. Hay muchos que dicen, yo no creo que exista el infierno. Y si existe, pues me voy, quiero irme al infierno. Eso dicen porque no creen en Él.
Si realmente creyeran que existe un infierno, no hablarían de esa manera. Entonces, ustedes pueden ver aquí, tanto en Caín como en Abel, las dos actitudes de los hombres que responden, o cómo reaccionan, o cómo responden a lo que Dios ya ha dicho. Los obedientes, ¿qué hacen? Pues se someten a Dios. Los rebeldes, los desobedientes, quieren imponer sus propias reglas. Dicen, yo quiero ser salvo a mi manera. Yo voy al culto cuando yo quiera. Yo voy a misa cuando yo quiera. Yo voy a misa cuando lo sienta. Así dicen muchos católicos. Yo voy a misa cuando lo sienta. Creen que son inteligentes, son necios. ¿Por qué no dicen, yo voy a trabajar cuando lo siento? No, van a trabajar porque tienen que ir. Entonces, vean, los que quieren establecer sus propias reglas, quieren acercarse a Dios como ellos quieren. Eso no es acercarse a Dios. Acercarse a Dios es como Él ha dicho. Adorar a Dios es adorarle como Él ha dicho. La adoración no fue inventada por los hombres. Entonces, esas personas, vean, los que vienen a la basílica y que dejan su limosna a la Virgen de Guadalupe, no se están acercando a Dios, se están alejando de Él. ¡Qué tremendo! Ellos creen que Dios les va a bendecir por eso. ¿Entienden ustedes por qué hay tantas peregrinaciones donde mueren muchas personas en el camino? Y un carro se pierde los frenos y mató a 5 o 6 peregrinos. Digo, ¿cómo? Si llevaban su dinerito para la Virgen, ¿por qué Dios les quitó la vida? Pero no entienden. ¿Cuántos muertos ha habido antes de llegar a Chalma? Van a ver al Señor de Chalma, pero al Señor no lo van a ver. ¿Quién será ese que está ahí en Chalma? Vean, desde las más remotas civilizaciones, los hombres sabían que para acercarse a Dios era necesario un sacrificio. Tú no te puedes acercar con las manos vacías. Tienes que acercarte a Él a través de un sacrificio. ¿Pero cuál? El sacrificio que Dios ha establecido. La nación judía practicaba el sacrificio de los animales. Pero vean, perdón, muchas civilizaciones antiguas practicaban sacrificios. Los mayas también lo hacían, los aztecas. Los incas en el Perú sacrificaban animales. En Estados Unidos, los indios de Estados Unidos también sacrificaban animales. También sacrificaban niños. Los cenotes de Yucatán están llenos de cadáveres ahí, de huesos, de personas y de animales. Pero esas naciones, ¿de dónde sacaron la idea de ofrecer sacrificios? ¿Saben de dónde? O sea que Adán y Eva supieron eso y eso se fue dispersando por todo el mundo. Para nosotros hoy la muerte es muy familiar. Todos los días hay muertos, por todas partes hay muertos. Pero en tiempos de Adán y Eva no, la muerte no era algo familiar. Diría una persona, bueno, este corderito me costó mucho tiempo criarlo, engordarlo, ya está grandecito. ¿Por qué voy a sacrificarlo? ¿Me lo puedo yo comer y mi familia? Porque Dios pide que lo sacrifique y que se lo presente como una ofrenda. ¿Acaso a Dios le gusta que matemos animales? ¿Que acaso Dios es un Dios cruel? Dios quería meterles en la cabeza que para acercarnos a Él es necesario un sustituto. Somos culpables, merecemos la muerte, pero yo tendré misericordia de ustedes si presentan un sacrificio como sustituto. Aceptaré un sustituto en tu lugar. Dios quería desde remotos tiempos que los hombres entendieran que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿saben qué? Caín, al presentar su ofrenda de vegetales, quiere decir que él no se sentía culpable, y Abel sí. O sea, Abel reconocía que era culpable y que merecía la muerte, por eso llevó su animal muerto. Pero Caín no creía eso. ¿No? ¿Yo por qué voy a matar a mi animal? Si Dios quiere comer, pues que se come estas verduritas. ¿No? Y como Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, ¿qué pasó? Que Caín se enfureció y mató a su hermano. El primer crimen de la historia ocurrió en un contexto religioso. ¿Saben ustedes, han escuchado que los crímenes más horribles han sido cometidos en el contexto religioso? Las cruzadas fueron organizadas por el Papa. El Papa bendecía las armas
de aquellos soldados que iban a matar a todos los impíos, decían. La Santa Inquisición dicen que mató millones, pero pues, eso lo ocultaron. Los serbios y los croatas, en lo que era la antigua Yugoslavia, se mataron por la religión. Los turcos y los kurdos hasta la fecha se odian por la religión. Y los musulmanes y los cristianos igual. Bueno, entonces con Caín y Abel pueden ustedes ver cómo se introducen las únicas dos religiones que existen en el mundo. Aparentemente hay muchas religiones, pero no, nada más hay dos. ¿Cuál es la religión falsa? La religión de las hojas de higuera. ¿Cuál es la religión verdadera? La religión de las túnicas de pieles. No hay de otra. Todas las religiones humanas, escuchen, todas las religiones humanas son la misma religión de Caín. Y la religión verdadera es la religión de Abel. No hay de otra. La religión de Caín es el calvinismo, de Abel es el calvinismo, y la religión de Caín es el arminianismo. El arminianismo es la religión que busca la salvación por las obras, y el calvinismo es la religión que habla de que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Vean el versículo 4. ¿De Génesis? Génesis 4. Ven otra vez el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahora vean lo que dice ahora. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué menciona primero a Abel? ¿Y por qué menciona después a la ofrenda? ¿Saben por qué? Porque Dios se fija primero en la persona y luego se fija en la ofrenda. No es al revés. Hay personas que llegan a algunas iglesias y que les gusta la predicación y simpatizan con el pastor y se le acercan y le dicen, hermano, mire, y le sueltan un billete por acá bajita en la mano. ¿Saben qué quiere decir eso? Fíjese usted en mi ofrenda, no se fije en mi persona. Le estoy dando dinero. Eso es lo que usted debe de ver. Pero ¿de qué sirve que tú le traigas dinero a Dios? Lo que Dios se fija es en tu persona primero. Si tu persona no está bien, Dios no quiere tu dinero. ¿Se acuerdan cómo dice Cristo? Lo dice también en una parte de Mateo. Dice, si tú vas al templo y llevas tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice, deja ahí tu ofrenda, ve con tu hermano, pídele perdón, ponte de acuerdo con él, dice, y luego ven y presenta tu ofrenda. Si tú tienes rencor con tu esposa, si no le hablas a tu esposa, no dejes una ofrenda. Dios no quiere tu ofrenda. Ve y reconcíliate con tu esposa, pídele perdón si lo ofendiste. Y entonces ya después ven y presenta la ofrenda. Los que dan mucho dinero, hay muchas iglesias donde les exigen mucho dinero, piensan que si dan mucho dinero Dios se hará de la vista gorda respecto de sus personas. No, Dios no se fija en tu dinero. Dios se fija en tu persona. Dios ve lo que hay en tu corazón. Caín pensaba, traigo yo una ofrenda muy bonita porque no ha de aceptarme. No. Dios no lo aceptó porque no tenía fe en lo que habías dicho. En otras palabras, cuando Caín presentó su ofrenda es como si le dijera, a mí no me importa, Dios, lo que tú has dicho. Yo voy a presentar mi ofrenda como yo quiera. Es una grosería. Entonces, Abel presentó su ofrenda, su cordero sacrificado, porque se reconocía culpable. Pero Caín no reconocía, no creía ser culpable. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? El fariseo decía, gracias te doy, Señor, porque yo no soy como los demás, no soy borracho, adúltero, ladrón, etc. ¿Y qué decía el publicano? Dice que se agachaba la cabeza, se golpeó el pecho y decía, Dios sea propicio a mí. Soy culpable, no puedo pagarte. ¿Cómo te pago por mí? ¿Yo cómo voy a pagar? No tengo dinero. Si estamos endeudados con una persona, pues le pagamos con dinero. Si estamos endeudados con Dios, ¿cómo le pagamos?
Los fariseos y los publicanos no han dejado de existir. Siguen existiendo hoy día. Una persona que no se siente culpable, ¿cómo le haremos para que se sienta culpable? ¿Cómo? Una persona que cree ser buena, ¿cómo le haremos entender que es pecadora? El otro día yo platiqué con un hombre, estábamos platicando ahí muchos amigos, y me dice, mire, dice, yo me casé con una mujer católica, dice, ese fue mi error. Dice, porque mi padre me inculcó la palabra de Dios. Dice, yo no debí de haberme casado con una católica. Dice, ¿y sabe qué? Dice, ya tengo 20 y tantos años de casado y no puedo convencer a mi esposa de mi religión, dice. Y yo le dije, ¿y cómo ha tratado usted de convencerla? Le digo, mire, usted no trate de convencer a su esposa de su religión. Usted ámela. Sea paciente con ella. Y después ella se convencerá. Pero le digo, pero si usted cree ser bueno, si usted cree ser pecador, ¿cómo la va a convencer? Si usted no cree ser pecador y usted hace cosas malas, ¿cómo la va a convencer que su religión es buena? No, dice, pero es que yo no soy, mire, dice, yo no fumo, yo no tomo, dice, yo no soy parrandero, yo no voy a las fiestas. Y él creía que por eso era bueno. Le digo, no, ¿qué le pasa? Eso está muy lejos de que demuestre que usted es bueno. Le digo, usted debe amar a su esposa incondicionalmente. Le enseñé en Efesios 5 que Cristo amó a su iglesia incondicionalmente. Nuestro amor por nuestras mujeres así debe ser. Le digo, usted ama a su esposa, aunque no sea de su religión. Y no, dice, pues ¿cómo me pide usted eso? Le digo, hágalo. Y usted ganará a su esposa, le digo, con su amor, con su actitud. Y cuando yo le dije, y le pongo mi mano en el hombro y le digo, ¿quiere que le diga una cosa? Le digo, ¿no se enoja? Le digo, usted nunca ha sido cristiano. Se me quedó viendo con unos ojotes así. Le digo, de veras, usted nunca ha sido cristiano. Y ya después se agachó y ya le daban ganas de llorar. Dije yo, híjole, qué tremendo. Si Dios no nos muestra que somos pecadores, ¿quién nos lo va a mostrar? Es posible que una persona, escuchen lo que les voy a decir, es posible que una persona esté en una iglesia cristiana, que no sea convertida, por muchos años, y que muera sin ser convertida. Escuchando la predicación cada 8 días y terminar en el infierno. Qué tremendo será eso. Caín presentó una ofrenda y él pensó que Dios estaría muy satisfecho con su ofrenda. Pero pues aquella ofrenda no era lo que Dios estaba exigiendo. Bien, en aquel tiempo, obviamente, la ley todavía no era instituida, pero el camino de salvación sí. La ley fue dada muchos años después en el monte Sinaí, pero de todas maneras ellos ya sabían que tenían que sacrificar un animal. Es más, la ley en un sentido se dio desde el jardín del Edén, porque Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran aquel fruto. Ahí estaba ya la ley. Ustedes tienen que obedecerme, si les parece, y si no, pues hagan lo que quieran. ¿Cuál fue la reacción de Caín cuando vio que Dios no aceptó su ofrenda? Dice el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Ya lo dije, esto quiere decir que se enfureció. Él creía que era sincero al presentar su ofrenda. Pero ¿saben qué? Si hubiera sido sincero, no se hubiera enojado. No se hubiera enojado. Una persona sincera no se enoja. ¿Por qué se enojó? O sea, al enojarse es como si él hubiera dicho, no, tú estás obligado a aceptar mi ofrenda. No, ¿cómo que estás obligado? Y Dios le preguntó, ¿por qué se enojó tanto? Dice el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Dice, ¿por qué te has enojado? O sea, lo que le sucedió a Caín fue algo terrible, fue algo muy grande. Y vean lo que le dice en el 7. Si bien hicieres, le dice Dios a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si tú hubieras hecho lo correcto, hubieras sido enaltecido como Caín, o como Abel. O sea, estoy aceptando su ofrenda de él. Hubiera sido enaltecido al igual que él. Hubieras ganado mi aprobación, como he aprobado la ofrenda de Abel. Dice, si bien hicieres. Vean, al decirle esto,
si bien hicieres, es que Dios está razonando con Caín. ¡Qué tremendo! Dios razonando con un hombre asesino. Caín no solamente quería ser aceptado, no solamente quería que su ofrenda fuera aceptada. ¿Saben qué es lo que él quería? Asegurar su lugar como primogénito. O sea que desde aquellos remotos tiempos ya se entendía que el primogénito heredaría bendiciones. Y él quería esas bendiciones. Pero vean lo que le dice Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Bien, esta frasecita, el pecado está a la puerta, no es fácil de entender. ¿Qué significa? Unos comentaristas dicen una cosa, otros dicen otra. Parece ser que quiere decir esto. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, o sea, está al acecho. El pecado te va a dominar, se va a lanzar sobre ti, te va a dominar, no vas a poder contra él. Puede traducirse también de esta manera. El pecado está a la puerta y no puede salir ni entrar. El pecado impide. Eso de que entrar y salir es un hebraísmo. No recuerdo si se los comenté el otro día. Cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, le dijo, Dios, yo soy muy joven, dice, no sé ni entrar ni salir. ¿Se acuerdan? Eso le dijo Salomón a Dios. ¿Pero qué quiere decir eso de no sé ni entrar ni salir? Quiere decir, no sé hacer planes, ni mucho menos hacer que se lleven a cabo. Vean, una persona inteligente sabe hacer planes, razona, medita y dice, oh, voy a hacer esto. Pero el asunto no es solamente saber hacer planes, el asunto es saber llevarlos a cabo. Se necesita mucha sabiduría para llevar a cabo buenos planes. Entonces dice Salomón, no, pues yo no sé ni entrar ni salir. No sé ni hacer buenos planes, ¿cómo los voy a llevar a cabo? Entonces aquí dice, en el versículo 7, el pecado está en la puerta. No, el pecado impedirá que hagas planes buenos y mucho menos podrás llevarlos a cabo. En otras palabras, una persona que no cree en Cristo, que no obedece a Dios, no puede hacer buenos planes, no puede salir bien librado de las cosas que se dediquen. Por ejemplo, hay hombres que son muy inteligentes para hacer dinero. Yo creo que Carlos Slim es muy inteligente para hacer dinero, pero ¿qué va a hacer el día del juicio, Carlos Slim? El día del juicio le va a decir Dios, sí, Carlos, mis respetos para ti, pues fuiste un gran empresario, pero mira, fallaste en lo más importante. Entonces dice, el pecado está a la puerta. O sea, si tú pecas, el pecado impedirá tus propósitos, tus intenciones. Pero vean lo que dice después. Con todo esto, quiere decir, a pesar de esto, dice, a ti será su deseo. Esta frase también es difícil de entender. ¿Qué quiere decir? A ti será su deseo. Bueno, pues podríamos tratar de entenderlo. A ti será su deseo. ¿Cuál deseo? ¿El deseo de quién? Parece ser que dice el deseo del pecado. Pero ¿cuál es el deseo del pecado? O sea, si lo vemos personificado, ¿cuál es el deseo del pecado? Dominarnos, controlarnos, destruirnos. Pero dice, con todo esto, a ti será su deseo. O sea, si tú hicieres bien, el deseo que él tiene de destruirte, tú más bien lo vas a destruir a él. Tú vas a poder dominarlo a él. El pecado no te va a poder dominar a ti. Tú podrás dominarlo a él si hicieres bien. O sea, si tú me obedeces. Escuchen, si ustedes quieren obedecer a Dios, ustedes podrán dominar el pecado. Pero si ustedes se resisten a obedecer a Dios, el pecado estará sobre ustedes. Impedirán que a ustedes les vaya bien en sentido físico, en sentido emocional, en sentido espiritual. En sentido material tal vez les vaya bien, pero ¿de qué serviría al final de cuentas? Dice, con todo esto, a ti será su deseo, y vean cómo dice, y tú te enseñorearás de él. O sea, tú te enseñorearás del pecado. El pecado no se va a enseñorear de ti. Esta es la promesa de Dios que se puede cumplir solamente en los creyentes. Dios le advirtió de las consecuencias de su pecado a Caín, pero no hizo caso. Y aquí pueden ustedes ver
que sin obediencia a Dios no hay mortificación del pecado. Un hombre no puede mortificar el pecado a menos que sea creyente. Si tú tienes mal carácter, si te gusta este pecado, si te gusta el vicio, si te gusta la concupiscencia, el egoísmo, la rebeldía, el adulterio, cualquier pecado que te guste, trata de dejarlo por ti mismo, nunca podrás. Nunca podrás cambiar hasta que el Espíritu Santo more en ti. ¿Cuánta condescendencia tuvo Dios con Caín? Estaba advirtiéndole y advirtiéndole. Si nosotros tenemos un hijo que anda en malos pasos, ¿nos preocupa? ¿Qué hacemos con nuestro hijo? Pues, hijo, mira, ven, hijo, quiero hablar contigo. Hijo, deja esa vida que llevas, ¿qué va a hacer de ti, hijo? Mira, vas a terminar drogadicto en la cárcel, te van a matar, ¿qué va a hacer de ti, hijo? ¿Pero por qué les damos advertencias? Porque son nuestros hijos, porque los queremos. Pero vean, ¿a quién le está dando advertencias? Dios. A un hombre que no quiso obedecerle, a un rebelde, a un hombre que odiaba a Dios. Los que no obedecen a Dios lo odian. Imagínense a Dios dándoles advertencias, reflexionando, razonando con hombres que le odian. Así es Dios, es increíble. ¿Qué pasó? Caín vio perdida su primogenitura. O sea que los papeles se invirtieron como en el caso de Jacob y Esaú. Él debe haber pensado, si acepta Dios la ofrenda de mi hermano y no la mía, entonces la primogenitura va a ser para él y no va a ser para mí. Y dice, no, pues mejor lo mato y aseguro la primogenitura, la herencia. ¿Y qué pasó? Como la advertencia no surtió efecto, Caín mató a Abel, dice el 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dice el 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Claro que Dios ya sabía dónde estaba. Pero le hace la pregunta para que él razone y dice, y él respondió, no sé, asesino y ahora mentiroso. Dice, no sé. Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano que hay otro pecado? Egoísmo, soberbia. Un pecado nunca viene solo. La respuesta de Caín empeoró su problema. Y vean en el 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué quiere decir que clama? Que clama venganza. ¿Se acuerdan qué decía la ley? Ojo por ojo y diente por diente. Si tú matas a otro, tú tienes que morir. La ley del talión. Dice el 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca. Vean a quién le dice estas palabras. A un agricultor. ¿Sí? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esta es la maldición de la tierra que hasta hoy subsiste. Hay un texto, no lo apunté, que dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan? ¿No recuerdan ese texto? La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La de Abel hablaba, ¿qué hablaba? Hablaba venganza. ¿Qué dirá la sangre de Cristo? Imagínense. ¿Qué les pasó a los judíos que lo mataron? Llegaron en 70 veces los romanos y mataron a 1 millón de judíos. Abel era inocente. El culpable era Caín. A Dios no le gusta que mueran los hombres inocentes. En tiempos de guerra, antiguamente, morían puros soldados. ¿Sí? Un ejército andaba de azul, otro ejército andaba de rojo. Tú ya sabías a quién tenías que matar. Se trata de matar soldados. No, hombre, ahora matan a los civiles también. Matan a hombres y mujeres y niños, gente inocente. La sangre derramada de los inocentes clama por venganza. A Dios no le gusta que mueran los inocentes. Esos niños que mueren en Estados Unidos, que son abortados por sus madres, esos niños que mueren claman por justicia, claman por venganza, como si su sangre gritara. La sangre de los mártires clama también por justicia, clama por venganza, es lo que dice Apocalipsis 6:9.
Todos los que murieron como mártires están esperando que Dios vengue su sangre. Tienen que recibir su merecido. Todos los que mataron a los cristianos. ¿Ustedes creen que aquellos cardenales que mandaron matar a tantos inocentes creyentes, se murieron y ya descansan en paz? No, hombre, ¿qué van a descansar en paz? Ahora ven ustedes la maldición sobre Caín, 4:11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano la sangre de tu hermano. La maldición de la tierra se ve en las sequías, se ve en las inundaciones, en los huracanes, en los tornados, en los terremotos. ¿Cuánta gente muere por esos medios? Y cuando Caín se da cuenta de la grandeza de su pecado, se espanta. Dice el 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Ha de haber pensado, soy el primogénito y tengo que andar huyendo. Es lo que dice en el 12. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cómo tengo que andar huyendo? No voy a tener paz en ningún lado. Esto habla del complejo de culpa. Una persona que peca tiene que tener complejo de culpa. Tienes que sentirte culpable. Solamente un hipócrita no se siente culpable. Dice, cualquiera que me hallare me matará, dice al final del 14. Esto habla de sus temores. ¿Qué es lo que ocasiona el pecado? Temores. Y dice en el 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esto quiere decir que había mucha gente entonces. ¿Entienden? O sea que en aquel tiempo, acuérdense, había mucha gente. Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos. No vayan a tener que nada más tuvo a Caín y a Abel. Y en aquellos tiempos los hombres vivían cientos de años, entonces podían tener montones de hijos. Vean el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Esta palabra Nod quiere decir errante. Sería un recordatorio de que tendría que andar errante. Todos los hombres que viven en pecado, a eso llegan, a andar errantes. ¿Saben qué quiere decir eso? Que no están a gusto en ninguna parte. Si tú conoces la palabra de Dios, si tú sabes que Él demanda tu obediencia, tú no serás feliz en ningún lado. El hombre que no obedece a Dios está condenado a ser infeliz en todas partes. ¿Qué hacen los borrachos? Ríen y cantan mientras tienen su botella. Pero al día siguiente, cuando amanecen crudos, ¿cómo se sienten? Un hombre que se siente culpable, ¿cómo se va a acercar a Dios? Un hombre que es culpable, ¿cómo puede cubrir su culpa? Dios es santo. Dios no es cómplice de los pecadores. La paga del pecado es la muerte, merece la muerte. Pero Dios mismo proveyó un sustituto. Adán y Eva lo sabían. Dios tiene que castigar el pecado, porque Él es justo y porque Él es santo. Pero no se les olvide esto. Dios también es misericordioso. Y el sustituto sigue vigente. Si tú crees en Cristo, si tú te arrepientes de tu pecado, hay un sustituto, Cristo pagará por ti. Pero si tú no crees en Cristo, tú tendrás que pagar. La muerte de Cristo es eficaz para los que creen en Él. Si tú no crees en Él, la muerte de Cristo no te sirve de nada. Si tú crees en Él, confías en Él y le obedeces, Él pagó por tus pecados. Si no, no pagó. Ya vimos el texto de Hebreos 11 que dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. Vean ustedes en qué se basa la fe. Se basa en un conocimiento previo, en algo que ya Dios ha dicho. La ignorancia no produce fe. Llegan a producir fe es también muy difícil. ¿Se acuerdan cómo dice Pablo? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, la fe viene por el oír, pero también puede traducirse como la fe viene por el leer.
O sea, tú leyendo puedes adquirir fe, no dejes de leer. Pero vean lo que dice después. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es que el oír viene por la palabra de Dios? Ah, porque cuando estás escuchando la palabra, el Espíritu Santo abre tu oído para que oiga. Si una persona oye, tiene oídos para oír, es porque Dios se los ha dado. Cuando Abel llevaba su ofrenda, cuando iba caminando con su charolita, no sé en qué llevaría su corderito, iba caminando rumbo a donde se requería el sacrificio, él ya sabía que ese sacrificio Dios lo había requerido, él no estaba inventando algo. Hay personas que presentan a Dios una ofrenda supuestamente, por ejemplo en la basílica o en el Señor, acá en Chalma, como les decía. ¿Cuál es su ofrenda? Pues veladoras. Pero ¿dónde dice la Biblia que debemos presentarle a Dios veladoras? Otros presentan el sacrificio de un rosario. ¿En qué parte de la Biblia leen ustedes de un rosario? O le llevan flores. ¿Dónde dice que debemos llevarle a Dios flores? Esos son sacrificios nacidos de la ignorancia. Créanlo, Caín habría visto a Adán y Eva presentar sacrificios. Caín sabía que tenía que presentar sacrificios, pero no quiso hacerlo. Y aquí pueden ustedes ver que Caín y Abel, los dos nacieron ya caídos, los dos eran pecadores. Pero Abel creía ser pecador y Caín no creía serlo. Entonces Caín y Abel entraron en el mundo ya separados de Dios. Los dos necesitaban ser salvos. Los dos necesitaban un sustituto. Pero Caín, al presentar la ofrenda que presentó, dice: yo no voy a hacer lo que Adán hace. No voy a hacer lo que Abel dice. No voy a hacer lo que Dios dice. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Caín estaba dándole a entender a Dios y a todos: Dios tiene que aceptarme como yo soy. Bien, esto es lo que muchos creen en el fondo. Bueno, ¿por qué Dios me obliga a arrepentirme? ¿Por qué tengo que cambiar? No. Dios tiene que aceptarme tal como soy. No. Dios no te aceptará como tú eres. Si tú no te arrepientes de tu pecado y crees en Cristo, Dios no te aceptará. Y si no, a tiempo. Si tú mueres sin arrepentirte, el día del juicio te va a decir Dios: oye, nunca quisiste dejar tu pecado. Escuchabas predicación tras predicación y nunca quisiste dejar tu pecado. Vean Judas, el libro de Judas. Vean el versículo 11. Aquí está hablando Judas de los falsos maestros. ¿Sí? Y vean lo que dice en el versículo 11. Dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Vean, han seguido el camino de Caín. ¿Qué hacen los falsos maestros? Vean, siguen el camino de Caín. No voy a hacer lo que yo diga. Yo no voy a predicar la predestinación, ni la elección. Voy a predicar la reprobación, ni la justificación por la fe. Yo voy a predicar lo que se me antoje. Yo voy a predicar cosas que le gusten a la gente, para que venga el dinero, para que vengan las ofrendas. ¿Les importa el dinero? No les importa la verdad, no les importan las almas. Ahora vean el versículo 4, Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente en la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son estas personas? Son los que tienen una religión, pero que no dejan su pecado. Dice: convierten en libertinaje la gracia. Dice: pues yo soy salvo por la gracia. Entonces puedo pecar. Al fin, que el día del juicio le pido a Dios que me perdone y Él me perdona. No. Tienes que dejar el pecado aquí y no vas a dejar el pecado allá. Tienes que arrepentirte aquí ahora, no después. El arrepentimiento es para los que ya están vivos. Ya después ya no habrá arrepentimiento para nadie. Esos que creen en que habrá un rapto, hacen creer a la gente que habrá un rapto. Y se van a ir los escogidos. Pero después del rapto, si tú te arrepientes, tú puedes ser salvo. No, eso no es cierto.
ni habrá un rapto. ¿Sí? Bueno, sí va a haber un rapto, pero va a ser cuando los creyentes vayan al cielo y ya. Ahí se acabó todo. Entonces, estos falsos maestros son los que incitan a la gente a seguir pecando, no ponen un coto al pecado de las personas. Eso es lo que hace la mentira. La predicación de la mentira hace que los hombres sigan en sus pecados. Les hacen creer que van a ser aceptados pese a todo. Ellos son los que quieren a Cristo como su Salvador, pero no quieren a Cristo como su Señor. Ellos son las personas que piensan que van a ser salvos por su religión, por sus ofrendas, porque van a hacer el aseo al templo, porque hacen algún servicio, reparten folletos, evangelizan. Yo me voy a salvar por eso. No, nadie se salva por esas cosas. La salvación es por gracia. Dicen algunas personas, Dios tiene hijos en todas partes. En todas las religiones hay gente sincera, hay gente buena. Entre los musulmanes hay gente buena. Entre los católicos hay gente muy buena. Sí, es cierto, yo no lo niego, pero no van a ser salvos por ser gente buena. Somos salvados por la gracia, no por ser buenos. ¿Quién es bueno en sí mismo? Somos buenos en Cristo. Si tú no vienes a Cristo, tú mereces la muerte. Los que piensan así, piensan como Caín. Caín creía ser sincero. Si Abel le hubiera dicho en el camino, cuando iban caminando juntos, oye hermano, ¿por qué llevas esos vegetales? Yo llevo un sacrificio porque pues, Dios dijo, ¿por qué llevas todos esos vegetales? Caín le hubiera dicho, bueno, ¿y a ti qué te importa? Yo voy a presentar mi ofrenda como yo quiero. Pero vean cómo terminó el asunto. Tú eres sincero con tu animal, yo soy sincero con mi ofrenda. Hemos pecado en contra de un Dios muy santo. Nos lo parezca o no. Dios no está obligado a aceptarnos tal como somos. Dios ve el corazón. Y antes de que Caín llegara ahí frente a Dios, Dios ya sabía que el corazón de Caín era un corazón rebelde. Entonces dice, ¿para qué quiero tu ofrenda? Todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué son nuestras mejores obras? Dice Isaías, son como trapos de inmundicia. O sea, nuestras buenas obras, en lugar de limpiarnos, nos ensucian más. Si tú quieres salvarte haciendo buenas obras, olvídate. Cree en Cristo y después haz las buenas obras. Pero si quieres hacer buenas obras para que Dios te acepte, nunca te aceptará. En otras palabras, Caín no creía que el pecado fuera a ser castigado con la muerte. ¿No creía eso? Los ateos no lo creen. Los ateos creen pues, que a fin de cuentas, si Dios existe, Dios los perdonará. Pues, Él nos hizo, Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Pues yo llego delante del Padre, pues perdóname. Ay, hijito, vente, entra en el cielo. ¿Qué creen los ateos? Que todas las religiones son iguales. Eso es lo que creía Caín, que todas las religiones eran iguales. Caín creía que Abel estaba mal, que Adán estaba mal y que Dios estaba mal. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, no aceptó su ofrenda como propiciación. ¿Saben ustedes qué quiere decir la palabra propiciación? Quitar la ira por medio de una ofrenda. Bueno, pues Abel le quitó la ira a Dios por su ofrenda. Pero Caín hizo enojar más a Dios con su ofrenda. Lo ofendió a Dios con su ofrenda. La ofrenda de Caín era una ofensa a Dios. Si tú crees que Dios te va a aceptar porque vienes aquí y das una ofrenda, no dejes tu ofrenda, no la dejes. Lo que Dios quiere es nuestro corazón, nuestra obediencia. Vean ustedes cómo las religiones falsas existen desde los principios del mundo. Caín inventó su propia religión falsa. Ustedes han leído en el periódico las cosas tan tremendas que están ocurriendo en Estados Unidos y en Francia, en el Medio Oriente, en el norte de África. Están sucediendo cosas que nunca antes habían sucedido. Pero dicen los educadores que el hombre es esencialmente bueno. Dice, a los niños lo que tenemos que hacer es enseñarles lo correcto y ellos serán buenos. Mentira, los niños nacen siendo pecadores. Hay teólogos, o supuestos teólogos más bien, que no creen en las consecuencias de la caída, no creen en la depravación total.
Si Caín, que era el primer hijo, fue capaz de matar, imagínense. ¿Quién le enseñó eso a Caín? Dicen los niños, aprenden a ser agresivos porque ven en la televisión guerras y crímenes. No. ¿Qué programas de televisión veía Caín? ¿Quién le enseñó a matar? ¿Quién le dijo que era matar? Hay una canción de Beethoven, la novena sinfonía, al final, que se llama la Oda a la Alegría. Y esa Oda a la Alegría la sacó Beethoven de un poema de Schiller. Schiller era un poeta alemán. Y la letra dice más o menos así: un día los hombres nos amaremos como hermanos. Un día vendrá la paz a este mundo. Un día ya no habrá rencores, ya no habrá odios. Todos nos veremos y nos amaremos como hermanos. Eso es falso. Se oye muy bonito, pero eso no ocurrirá. Eso va a ocurrir en el cielo solamente. En el cielo nos amaremos. Pero en el cielo ya no habrá pecadores. En el cielo ya no habrá rencores, guerras, envidias, adulterios. Ya no habrá ningún pecado. No habrá cantinas. No habrá bebidas alcohólicas. No habrá policías, ni cárceles, ni candados. En el cielo será un mundo de amor. Pero mientras estemos aquí, vean, las cosas están empeorando. En Estados Unidos están matando muchos policías. En Estados Unidos es gravísimo matar a un policía, no es como aquí. Aquí matas 3 y no hay problema, hombre. Sí. Desde Adán, vean, nacemos siendo culpables y necesitamos un sustituto, necesitamos ser reconciliados. La educación no mejora a los hombres. Los niños entran a la escuela y se van haciendo cada vez más ateos. En lugar de que se hagan cada vez más cristianos, es al revés. Nosotros podemos enseñarles a los hombres moral. Pórtense bien, no hagan lo malo. Eso es lo que hacen las iglesias legalistas. Las iglesias verdaderas no hacen eso. Las iglesias legalistas le dicen a la gente, pórtense bien. Eso quiere decir en realidad, pórtense mal. ¿En serio? Todas las iglesias falsas le dan alas a las personas para que se porten mal. Le dicen los pastores a la gente, pórtense bien, y ellos son adúlteros. ¿Cómo se van a portar bien si los mismos pastores son adúlteros? ¡Wow! Somos Caínes por naturaleza, no somos Abeles, somos Caínes. ¿Saben ustedes? Hitler mató 6 millones de judíos, más aparte un montón de rusos, franceses, polacos. Mató muchos millones. Pero ¿saben ustedes? Caín fue peor que Hitler. ¿Por qué? Porque Hitler no mató a su hermano. Hitler no mató a ningún hermano. Y Caín mató a su propio hermano. ¡Wow! A nuestros hermanos carnales, pues debiéramos amarlos. ¿Cómo vamos a matar a un hermano? Abel reconoció que él no podía pagar la deuda de su pecado. Por eso presentó su ofrenda. Abel entendió que vendría el gran sustituto. ¿Quién es el gran sustituto? Pues Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso, porque creyó, se convirtió en un mártir. Abel fue el primer mártir de la historia. Ahí en Caín y Abel vemos las únicas 2 clases de personas que existen en el mundo. Nada más hay 2 religiones en el mundo. Hay 2 clases de personas en el mundo. Los creyentes y los no creyentes. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que son trigo, los que son paja. Los que son ovejas y los que son cabritos. Solamente hay 2 clases de personas en el mundo. Si tú obedeces a Cristo, obedeces a Dios, eres trigo. Y si no, eres paja. Si le obedeces, eres oveja. Si no, eres cabrito. Si le obedeces, eres hijo de Dios. Si no, eres hijo del diablo. Vean por último Hebreos 11. El versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién dio ese testimonio de que él era justo? Dios mismo. Y sigan leyendo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dice, y muerto, aún habla por ella. ¿Habla por qué? Por su ofrenda. Aún habla. Vean, ¿cuántos años hace que murió Abel? Y sigue hablando.
Dios hizo famoso a Abel. ¿Sí? Aunque tan famoso fue Caín como Abel. Una mala fama y el otro buena fama, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses para tu gloria en nuestras vidas, en este lugar, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.